Gracias, señora secretaria. Les recuerdo, asambleístas, nos corresponde el debate del libro tercero. Así que vamos a dar paso a las intervenciones que están registradas hasta el momento. Asambleísta Virgilio Hernández. En este debate que estamos desarrollando, señora presidenta, quisiera plantear algunas inquietudes respecto de los libros que todavía van a ser materia del debate el día de hoy en el Código Ambiental, sin dejar de decir que esta es una de las más importantes normas que estamos discutiendo en este país y que además demuestra este esfuerzo por sistematizar la legislación. Siempre un ejercicio de codificación es un ejercicio sistematizador, y al ser un ejercicio sistematizador es profundamente democratizador, porque permite que lo que está en varias normas legales pueda condensarse en un solo cuerpo normativo. Quisiera plantear algunos elementos adicionales para que puedan ser considerados por el compañero ponente. En primer lugar, respecto de lo planteado en el artículo 163, yo vuelvo a insistir que en este artículo hay que considerar nuevamente lo relacionado con la capacidad de expropiar de los gas. Esta capacidad que está planteada, esta obligatoriedad que está planteado en el artículo 163, se podría ver afectada por esta capacidad de expropiación de los gobiernos autónomos descentralizados, si es que eso no se hace en el marco de sus competencias. No puede ser que un gobierno autónomo descentralizado pueda expropiar, por ejemplo, áreas que son de manejo del nivel nacional. Creo que eso habría que mirar bien, porque de lo contrario podrían presentarse problemas de competencia. Luego, en lo que se relaciona al artículo 164, quisiera plantear que es necesario señalar que los gobiernos autónomos deben incluir en su planificación la reparación integral única y exclusivamente cuando el responsable no pueda ser identificado. Creo que eso es necesario que se pueda clarificar. Ya hay unas responsabilidades en qué caso interviene el Estado, pero me parece que en el artículo 164 debe reiterarse que la intervención del gobierno autónomo descentralizado de incluir en su planificación la reparación integral debe hacerse única y de manera exclusiva, de forma excepcional, cuando el responsable no pueda ser identificado. En el artículo 173 quisiera plantear que es importante que se incluya en el texto del código que el operador, en este caso el sujeto de control, debe promover o controlar en su proyecto el uso de tecnologías ambientalmente limpias. Creo que esto es fundamental que se incluya en el código. En el artículo 183, relacionado con el establecimiento de las pólizas o garantía por responsabilidades ambientales, en este artículo debe señalarse que lo relacionado con la póliza, y esto debe expresarse, debe quedar claro, debe estar de forma expresa, que el seguro o garantía estará destinado no solo a las responsabilidades ambientales que tiene el operador, sino también al incumplimiento al plan de manejo. Es decir, si ese sujeto de control, si ese operador no cumplió con el plan de manejo, también deben aplicarse las garantías que rinde, en este caso, el operador. Me parece que no es suficiente, insisto en esto, no es suficiente lo planteado en el artículo 183, solo cuando existan responsabilidades.
sino también cuando se ha incumplido el plan de manejo. En el artículo 191, aquí hay un tema importante a discutir en lo relacionado, y le pido al colega ponente que considere que en lo relacionado al monitoreo de la calidad del agua, aire y suelo, está planteado que eso debe responder a unas normas técnicas. El problema de las normas técnicas es que pueden ser adoptadas vía resolución, y las resoluciones pueden modificarse. Por lo menos el marco general que haga posible el control de la calidad del aire, agua y suelo, los parámetros generales deben constar en el reglamento. No es suficiente que estos consten en normas técnicas, porque estas pueden variar. Las normas técnicas deben ser supletorias a una norma general que debe constar en el reglamento. Y por lo tanto, en este artículo, por lo menos hay que plantear que los estándares para el diseño de esas normas técnicas tienen que constar en el reglamento de esta ley. En el artículo 207 se debe sancionar a la autoridad ambiental competente. Esto también es de fundamental importancia, le pido al colega presidente que pueda considerar. En el artículo 207 estamos generando una especie de silencio positivo administrativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si una autoridad ambiental, la autoridad ambiental competente, no cumple con el informe respecto de la auditoría o respecto del plan de manejo ambiental, esa autoridad debe ser sancionada. Si una autoridad no cumple, debe ser sancionada, pero en ningún caso debe operar el silencio administrativo positivo. Se debe establecer sanciones muy fuertes a la autoridad que incumple antes que establecer la posibilidad de que opere el silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Es decir, una autoridad no hace la correspondiente evaluación de una auditoría y, se presentan dificultades, opera el silencio positivo administrativo, se sigue haciendo actividades que pueden afectar al ambiente y sin que la autoridad tenga la obligación de emitir el informe. En el artículo 207 no puede permitirse el silencio positivo administrativo. Tiene que sancionarse a las autoridades que incumplen, pero no puede permitirse el silencio positivo administrativo. En el artículo 213 es necesario incluir que en el caso de sustancias químicas prohibidas, si están las sustancias químicas prohibidas, simplemente las autoridades aduaneras no deben dar los permisos correspondientes. Si hay una sustancia química prohibida, debe ser notificado por la autoridad ambiental y las autoridades aduaneras no deben dar el permiso. No tiene sentido que pongamos normas como estas cuando está prohibida. Si está prohibida, está prohibida. Por lo tanto, no se puede importar. Me parece que ahí hay que ser categóricos. Si está prohibida, no puede haber permiso para la importación. Respecto del artículo 218 de la difusión de información, es fundamental que se establezca la obligatoriedad de que los GATS municipales establezcan la obligatoriedad de información tanto de los vehículos como de las rutas por las cuales pueden circular sustancias químicas. Este también es un tema vital. Muchas veces nosotros ciudadanos que transitamos por una vía no podemos saber, no tenemos cómo conocer que estamos prácticamente al lado de una bomba. Y entonces, tanto las rutas, los horarios, como los vehículos a través de los que se transporten sustancias químicas deben ser identificados. Debe establecerse la obligatoriedad para que los vehículos, las rutas y los horarios en los que está permitido puedan ser transportados. Un minuto. Gracias, señora presidenta. Incluso esto puede facilitar también el control, porque son sustancias químicas que pueden ser utilizadas con otros fines. Por lo tanto, si hay un horario exclusivo
de 11 de la noche a 6 de la mañana, puede haber mejor vigilancia sobre el uso de esto. Y finalmente, en el artículo 305, el cumplimiento de actividades ambientales, no es posible exonerar a los sujetos de control de las sanciones administrativas. Vuelvo a insistir en esto. No es posible exonerar a los sujetos de control de las sanciones administrativas, así hayan cumplido adecuadamente sus responsabilidades ambientales, porque de todas maneras el daño al ambiente existe. Y lo más grave, y con esto sí concluyo, señora presidenta, que en la propuesta a partir del artículo 310 no existe, esto volvería a la norma inconstitucional, no existe el doble conforme que está planteado. Yo sé que aquí estamos discutiendo el Código Administrativo, pero mientras el Código Administrativo no esté aprobado, no puede ser que nosotros aprobemos una norma sin que esté claramente establecido cuál es la autoridad a la que se apela, dónde está la doble instancia. Es mandato constitucional que para las sanciones de todo tipo, también las administrativas, exista el doble conforme, exista la doble instancia. Si no se corrige esto, que está a partir del 310, la norma se volvería inconstitucional. Estas son algunas de las observaciones que ya he incluido por escrito y que espero que puedan ser acogidas. Gracias, señora presidenta.